Soy Mario Edgardo Roche, presentador de este programa, y hoy estaremos conversando con el profesor jubilado, planificador Aníbal Sepúlveda. ¿Cómo estás, Aníbal? Muy bien, gracias, Roche. Tu trayectoria ha estado marcada, ¿verdad?, por tu labor como planificador urbano, como historiador urbano. ¿Cómo se han nutrido estos campos, estas disciplinas en toda tu carrera como académico e investigador? Pues mucha gente me pregunta eso, fíjate, y es una buena pregunta. La planificación mira al futuro y, y la historia mira al pasado, pero sin pasado, una amiga que tengo bastante querida, dice que sin anclajes de memoria se fuma el porvenir. O sea, tú no puedes hacer planificación urbana sin conocer el pasado. Y eso yo lo combino en todos mis trabajos. ¿Tú crees que en Puerto Rico esa ha sido la costumbre? No, pero yo en todos mis trabajos yo trato de que eso pase. Porque si te das cuenta, yo trabajo siempre con asuntos de restauración o por algún propósito yo hago una historia, hilo, una narrativa para entender un espacio urbano. De lo contrario, pues se me hace difícil reciclar fuentes secundarias de otras cosas. Fíjate, en ese trabajo que has venido desarrollando durante las últimas décadas, siempre recuerdo lo que ustedes hicieron en Carimar con Néstor Barreto, con Jorge Carbonell, como un episodio emblemático de ese esfuerzo de divulgación, de preservación de conciencia con respecto a nuestro patrimonio. ¿Dónde está en tu corazón y tu memoria esa Está experiencia? muy, muy, muy cerca de mi corazón porque trabajamos 30 años. Empezamos en el 1986 y bueno, Jorge murió hace poco eh, y formamos un equipo que se llamó Carimar. Mucha gente hablaba de Carimar y se creían que era por caro. Realmente era el Mar Caribe, lo que queríamos decir. Entonces comenzamos con un libro que fue icónico y que creo que sentó precedentes en historiografía. Fue el libro de Cangrejo Santurce, hace ya muchos años, y ya está agotado. Jorge y yo nos divertimos un montón porque recorrimos a Santurce en bicicleta y sacamos fotos prácticamente de todas las estructuras. Eso era un trabajo para la Oficina de Preservación Histórica. Y descubrimos lo que ya sabíamos, ¿no? Que Santurce no es un lugar homogéneo, sino que tiene muchos barrios, muchos subbarrios, y los agrupamos y creamos unas directrices para intervenir con cada uno de esos barrios. Y finalmente, pues, el trabajo nos pidieron que publicásemos el libro, lo publicásemos en un libro y afortunadamente nos lo financiaron. Y ese fue nuestro inicio, que nos abrió muchísimas puertas. Jorge era arquitecto, Néstor es diseñador gráfico y un esteta extraordinario. Los dos, Jorge y Néstor, le encantaba la estética. Jorge hablaba de la arquitectura del conocimiento. Y en Carimar hicimos muchas cosas. Empezamos con ese primer libro, pero hicimos muchas otras exhibiciones en banco, sobre todo en el Banco Popular, exhibiciones en museos. Fuimos a muchos lugares, fuimos a La Habana, fuimos a San José de Costa Rica, fuimos a Martinica, recorrimos el Caribe, Carimar, el Caribe, recorrimos el Caribe llevando una exhibición que se llamó San Juan Capital Caribeña. Pero finalmente, pues también hicimos muchos otros libros, aunque no fueran de nosotros. Editamos libros de Guillermo Baral, casi todos de historia. Oye, mencionaste que en el caso del trabajo sobre cangrejo había unas recomendaciones para políticas públicas sobre el espacio. ¿Ocurrió algo con alguna de esas recomendaciones? O sea, ¿perduró? Fíjate, en algunos lugares, pero no en todos, no en todos. Aquí las cosas, pues, a pesar de que el libro se leyó mucho, porque el libro se agotó rápidamente, hicimos tres ediciones, y hoy en día es un collector item.
Todos mis libros están online, así es que el que quiera leerlo, pues lo puede ver online. Menos ese, fíjate, menos ese, que todavía está en proceso de colgarlo en la red. Estaba recordando los recorridos en bicicleta con Carbonell por Santurce y pues, el tomar fotos y tal, y es obvio que toda tu trayectoria, no, la imagen, la fotografía, el plano, el mapa, tiene una importancia tremenda en tu labor de investigación. ¿Podrías explicarnos por qué? En todas, todas. Yo no concibo escribir una narrativa o una historia sin imágenes. Más bien, las imágenes y el texto dialogan. Y yo pienso que de otra forma no puedo escribir. El asunto de las imágenes, mucha gente se cree que son adornitos en los libros. Antes la historiografía era así, ponían una que otra imagen que tenía que ver, pero no eran parte del texto. En mis trabajos, en nuestros trabajos, las imágenes son parte del texto, igual que texto e imagen dialogan constantemente. Antes, investigar imágenes era mucho más difícil que ahora. Yo he visitado pues infinidad de archivos en medio mundo, ¿sabes? ¿No? En medio mundo literalmente. Pero empecé en el Archivo General de Puerto Rico, que es uno de los más ricos, sobre todo en planos que a mí me fascinan, me sobrecogen. Y después tuve la gran suerte de que me diesen una beca Fulbright para estar un año entero en España visitando los archivos españoles. Y allí, cuando ves esos planos manuscritos hechos en el siglo XVIII, antes, me cautivaron. O sea, me cautivaron porque, no sé, yo cojo uno de esos planos en la mano y siento la vibra de quién lo hizo y cómo lo hicieron y la técnica que usaban. Y siempre imagino, siempre hacían varias copias de los planos, una para el lugar y otro para un archivo. Yo me imagino al pobre delineante que el ingeniero o el arquitecto le diga, hazme 2 copias de este plano, que es un plano manuscrito. Tú te imaginas cómo hoy en día pues se saca una copia fotográfica o digital y ya está. Pero antes había que volverlo a dibujar y eso era pues mucho trabajo. Oye, escuchándote, tengo la impresión de que pues hay un goce estético, hay aquí una experiencia que te emociona, pero también que hay un compromiso. Y recuerdo y tengo entendido que hace un tiempo atrás publicaste en la revista 80 Grados un artículo relacionado con Vieques, algo que se da en el marco de tus estudios doctorales. Quisiera que me hablaras sobre esto y sobre cómo ese episodio en particular, digamos, ahí te nació la conciencia con respecto a tu responsabilidad social como planificador. Pues fíjate, eso es un pequeño trabajo que está muy cerca de mi corazón y tiene mucho, yo le meto mucho cariño y mucha emoción a los trabajos. En este caso es un homenaje a mi amiga Dalidia Colón. Dalidia Colón se graduó conmigo de la universidad, de aquí de la UPI, la maestría, y junto con ella, un grupo de estudiantes, amigos de la Escuela de Planificación de aquí, cuando nos graduamos, recién graduados, decidimos, ¿por qué no hacer un plan de futuro para Vieques post-marina? Pensábamos que había que pensar no solamente militar en contra de la Marina, sino pensar el futuro de Vieques cuando la Marina se fuera. Estamos hablando de la década final de la década del 70, principios de los 80. O sea, todavía eso no era una realidad. Pero hicimos un borrador y entonces nos fuimos a Cornell, Dalide y yo, a hacer estudios doctorales en planificación y yo le sugerí a Dalidia, ¿por qué no nos llevamos en la mochila el borrador del plan de Vieques? Y en una clase doctoral tomamos un curso, taller, y por esas cosas que tienen las grandes universidades, habían muchísimos caribeños, muchísimos isleños del Caribe. Y en ese grupo coincidimos como 5 o 6 caribeños y hicimos de nuevo el plan
para Vieques. Ya hecho un poco más seriamente, a nivel doctoral, el profesor nos felicitó, tuvimos a él en la clase, etcétera, etcétera. Y Dalidia quedó como custodio del plan. Desafortunadamente Dalidia murió y la copia nunca la encontré. Son cosas que le pasan a uno. ¿Tienes algún recuerdo de cómo se imaginaban a Vieques desde Sí. aquel periodo? Hicimos lo que se hace regularmente en un plan para una isla. El profesor era especialista en países en desarrollo. O sea que el curso estaba diseñado prácticamente para nosotros. Y nosotros le dijimos a él más o menos lo que íbamos a hacer y él dijo, perfecto, esto es lo que yo quiero que hagan. Así es que lo que no sabíamos en esa época, fíjate, es que la mitad de la isla de Vieques, en la parte este, está contaminada ahora, en aquella época, y eso no lo sabíamos. Esa mitad de la isla de Vieques está contaminada por muchos años, quizás cientos de años o más. Pensamos y siempre queremos a Vieques en ese sentido con cariño, por eso ya le llamamos Isla Nena, ¿verdad? Los puertorriqueños la llamamos Isla Nena. Pero ese atrevimiento de inutilizar media isla en el Caribe en el siglo XX y XXI, eso llora ante los ojos de Dios. Oye, hablando de lo que llora ante los ojos de Dios, ¿tú crees que en Puerto Rico la planificación ha sido tomada en serio como disciplina y como vehículo para hacer las cosas de una manera organizada, coherente, armoniosa con la convivencia? Mira, los planificadores querríamos decirte que sí, y yo creo que en algunos momentos sí se ha hecho. Yo publiqué un atlas urbano que tiene 4 tomos. Son historias de los pueblos de Puerto Rico desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Y eso se hizo como un marco conceptual y proveer la información cuando se estaban empezando a intervenirse los cascos urbanos. Sin esa información, pues de nuevo, se hubiera sumado el porvenir. Lo que pasa es que, pues yo no sé qué ha pasado, los alcaldes no le dan continuidad a las cosas, pero en un momento dado sí se intervinieron los cascos y se pensaba que podríamos vivir en un casco urbano. Yo vivo en España en un lugar que es un casco urbano sin carro y voy a pie a los lugares y voy a pie a todos lados y no me muero, al contrario. Se vive mejor. Aquí la gente para cruzar la calle se monta en el carro y eso no está bueno. ¿Hay algún espacio en la isla que tú creas que tiene el potencial para parecerse a eso que comentas? Sí, fíjate, Santurce. Santurce está tomando mucho auge. Poco a poco se está restaurando y tiene potencial de tú poder vivir en Santurce, trabajar en Santurce, hacer tu compra en Santurce, ir a los médicos en Santurce, ese tipo de cosas. Te hubiera dicho el Viejo San Juan, pero ya el Viejo San Juan es un B&B, realmente. Prácticamente casi nadie vive en San Juan y eso me da a mí mucha pena. Oye, sé que has hablado del paisaje, ¿no? Como una memoria. Y que estás ahora desarrollando un trabajo relacionado con la historia de Floral Park. ¿Por qué? Mira, para un planificador urbano que a la vez es historiador, es un privilegio estudiar, conocer, analizar los espacios donde me formé como persona y que todavía me habitan. Yo nací en Floral Park, entonces es mi vecindario. Y eso se hizo bastante poco en Puerto Rico. Yo no conozco otra historiografía que tenga que ver con un barrio en particular o un vecindario. Yo empecé a trabajar este trabajo con un amor tremendo y Floral Park para mí es pues el sitio donde nací, pero también es un lugar que fue siempre moderno. Siempre moderno.
tenía las novedades más extraordinarias. En Flower Park hubo aviones, cosa muy rara, pero te cuento la historia de los aviones porque es muy interesante. En el 1912 se graduó el primer aviador, el primer piloto con licencia, se graduó en 1912 y despegó de Flower Park, de donde era. Antes, Flower Park se creó en el 1926, y despegó su avión. No era de él, pobrecito, nunca tuvo un avión propio. Era de un señor que se llamó Santiago Pansardi. Santiago Pansardi era lo que hoy en día se llama, o le dirían, un dealer de carros. Y el tipo era muy rico, vivía en Atorrey y tenía su propio avión. Y el tipo se lo prestaba a los aviadores calificados. Y este señor lo usó varias veces y era un evento extraordinario. La gente iba a ver los aviadores partir de Atorrey como un gran evento. Hay una foto extraordinaria que dice modernidad por todos lados. Las mujeres están vestidas a última moda, con sus peinados flapper o garzón. Los carros eran modernísimos para la época. Estoy hablando de 1919, por ahí. En esa foto no hay nada que diga tradición. Es todo moderno. Entonces, por eso digo, Flower Park es modernidad. Otra cosa de modernidad que me llamó mucho la atención, encontré un anuncio clasificado de una viuda vendiendo 2 motoras. Estamos hablando de la década del 20, o bien temprano. Una de ellas tenía un sidecar, tú sabes que hay algunas motoras que tienen un asientito al lado. Pues ese tipo de cosas. Y una de ellas era una Harley. Imagínate, Harley en esa época. Y era viuda. Yo ahí metí la cuchara, porque está en la narración del trabajo que estoy comenzando, o ya terminé, perdón. Yo pensé que había enviudado porque el tipo se mató. El esposo se mató en un accidente de motora y ella estaba casi regalando esas motoras. Pues cosas de esa modernidad. Otra modernidad que hubo en Flower Park fue donde se hizo el primer estudio de cine mudo. Allí se filmaron 3 películas. La primera se llamó Amor Tropical o Tropical Love. Eran actrices y actores de primera categoría. También filmaron pequeñas viñetas de otras cosas. Y recuerdo el caso de una tonadillera española, que claro, era cine mudo. Entonces ella bailaba y tuvieron la genialidad de ponerlo en el cine, la película muda, pero ella estaba presente y cantaba lo que ella hacía que cantaba en la película. O sea que hay muchas cosas novedosísimas. Otra cosa importante que quiero destacar de la modernidad de Atorrey y de Flower Park es la presencia de grandes instituciones hospitalarias. Allí se creó la primera, la Julia, la primera clínica psiquiátrica, una clínica también de tuberculosis. Atorrey atraía una diversidad de gente muy importante. La mayoría de la gente era bien avenida. No quiero que me acusen de elitista, pero, por ejemplo, los fundadores de Flower Park fue un matrimonio. Ella se llamaba McCormick, doña Palmira McCormick, y él se llamaba Rafael Schuch. Ella era de Arroyo, no eran extranjeros. Ella era de Arroyo de muchas generaciones, de Arroyo y Guayama. Y él era de Ponce. O sea que por ahí tenemos un poco la historia de Puerto Rico retratada.
esa riqueza del sur, sobre todo la de ella, que era proveniente de la caña de azúcar, se convirtió en el norte de la isla en bienes raíces, porque ambos compraron una gran finca que después dividieron en lotes y vendieron. O sea que la finca, el capital cañero dio para mucho. Y en el caso del norte de Atorrey, pues sirvió para financiar las primeras urbanizaciones. Pero ¿qué vieron ellos en Atorrey? ¿Qué vieron ellos en esta zona que eventualmente se convirtió en Floral Park? ¿Cuál era el potencial? Me alegro que me preguntes esto, porque Floral Park, en general, Atorrey, desde el caño de Martín Peña, desde los puentes, que eran bellísimos, hasta la Universidad de Puerto Rico, pues mira, el lugar tenía buena prensa. Siempre hablaban de un lugar florido, siempre hablaban de un lugar fresco. Era un campo armónico, era un campo fresco, seco y ventilado. Esas eran las palabras que usaban. Y en ese caso, mucha gente de la burguesía compraron grandes fincas. Aquí viene la palabra que es importante mencionar, hato. Los hatos son lugares para pastar las vacas. De ahí viene el nombre de Atorrey. Si tú lo comparas con el norte del Caño de Martín Peña en Santurce, había muchas parcelas pequeñas. Los hacendados no les gustaba que pastasen vacas, porque las vacas se comen las lechugas y los tomates y las cosas que sembraban para vender en San Juan. Sin embargo, al sur, en el lado de Atorrey, las vacas necesitaban pastar en grandes espacios. Y eso, en planificación, todo planificador tiene que saber que la tenencia del suelo determina los espacios urbanos, como la forma de los espacios urbanos. Entonces, esos espacios en fincas enormes facilitaron que la burguesía comprase esos espacios y los transformase en urbanizaciones. Eso es lo que hemos venido haciendo en Puerto Rico hasta el presente. Y entonces tú ves claramente las diferentes urbanizaciones están delimitadas por las fincas que antes pastaban vacas. Yo nací en Floral Park y en mi casa, enfrente, había un bebedero de vacas. Eso para mí es una cosa extraordinaria, poder haber visto eso y ahora entenderlo. ¿Por qué había un bebedero de vacas en mi casa? O sea, porque cuando yo nací ya no habían vacas en Santurce, en Atorrey, pero existieron bebederos de vacas diseminados por todo Atorrey. Además de aviones y motoras y ese tipo de cosas. Y estudios de cine. Y estudios de cine. Oye, y luego llegaron los hipódromos. Los hipódromos. Buena. El libro de Floral Park podría haberse llamado La ciudad de los hipódromos, porque hubo 3. Estaban rodeados por 3 hipódromos. El hipódromo Las Monjas, que yo nací enfrente de él. Mis hermanos corrían en la pista, cuando no corrían los caballos, claro. Estaba el hipódromo Quintana, que fue el primero, y estaba el hipódromo Mirapalmeras. Los 3 hipódromos tenían mucha clientela, pero eran hipódromos, no creas, al principio los hipódromos, en la década del 20, los hipódromos eran lugares aristocráticos. No te creas que eran populares como hoy en día. Eran lugares donde las mujeres iban elegantísimas, eran lugares para ver y para ser vistos, y además para invertir. Eso pasó en el hipódromo Las Monjas. En los espacios de los hipódromos también se hicieron otras cosas. Tú puedes ver la evolución del espacio cuando ya las películas las carreras de carros, de caballos, no eran tan populares. Empezaron a surgir otras cosas. Hubo un canódromo en Atorrey
y era súper aristocrático. Solamente se corría de noche con iluminación eléctrica. Eso era muy raro. También hubo corridas de toros. Cosa rarísima. Y después, enfrente de mi casa, en el hipódromo Las Monjas, se inauguró el primer drive-in de Puerto Rico. Mis hermanos me cuentan, yo nunca lo vi, mis hermanos me cuentan que podían ver la película, pero sin audio, porque te acuerdas que los drive-in tenían una bocina que tú ponías en tu carro. Ya eso no existe, pero ellos podían ver la película, pero sin audio. Algo que quiero que quede en constancia es que yo tuve, volvemos a la cuestión de los planos y los mapas, tuve la enorme suerte, por poco, son una de esas cosas que son un milagro. Durante la pandemia, yo visité a una amiga profesora universitaria y en su casa, en su comedor, estaba puesto el plano de Floral Park original. Lo había hecho su bisabuelo, Arturo Hidrach, con Y, Hidrach Bes. También otro catalán, otro español, que había venido a Ponce. También era del sur. Pero cuando yo vi ese plano, yo no lo podía creer. Y ella fue tan magnánima que yo le sugerí, mira, no debe estar más expuesto a la luz, porque esto es un plano valiosísimo, esto es un original. Me dio muchísima información sobre el señor que yo no conocía, y tuvo la magnanimidad de escanearlo profesionalmente, y el plano está puesto en el libro. Gracias, Gloriela. Se llama Gloriela Hidrach, la dueña de él. Ya para finalizar, tengo que decirte que me ha impresionado mucho la emoción, el corazón que le pones a todo este esfuerzo de investigación, esa curiosidad que manifiestas y esa alegría de conocer cosas nuevas. Realmente tengo que decirte que me ha impresionado mucho. O sea, así es siempre, así ha sido siempre. Sí, siempre ha sido así. Si no le pongo ese amor, pues no me sale bien. Tengo que ponerle el amor. Y tengo la gran suerte de haber tenido un profesor en Cornell que se llamó John Reps. Se murió hace poquito. Él era el historiador urbano de Estados Unidos, de los más importantes. Todos sus libros estaban repletos de planos. Y él fue el que me enseñó esa metodología de usar planos para contar historias urbanas. Pues gracias a él y gracias a ti, Aníbal Sepúlveda. Mucho gusto. Gracias. Esto es Historias Vivas.